Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. Hoy nos visita un equipo de investigadoras de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la UCA que estudió cómo la pandemia y las medidas de aislamiento social afectaron nuestra percepción del paso del tiempo. Saludamos a la doctora en Psicología María Elena Brenla. Bienvenida, María Elena, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy estamos acá con el equipo de becarias con la que hicimos el trabajo del cual vamos a hablar hoy. Ellas son Guadalupe Germano, Mariana Seivane y Rocío Fernández Dalama. Todas son becarias del CONICET, dirigidas por la doctora María Elena Brenla. ¿Cómo se conformó este grupo de investigación? Bueno, empezamos ya hace muchos años con Guadalupe. Guadalupe fue alumna de grado y después hizo la tesis de licenciatura en la línea de investigación y después se presentó a CONICET y está trabajando desde entonces temas vinculados a la percepción del tiempo y el autocontrol. En todo caso, si te parece, después cada una dice muy brevemente su tema de investigación. Ella fue la primera que obtuvo la beca CONICET doctoral, está a punto de transformarse en colega porque ya le falta poco para entregar su tesis, así que auguramos que le va a ir muy bien porque ha tenido un desempeño realmente excelente en todos estos años. Después Mariana Seivane, que ella trabaja en planificación temporal, que es un tema muy específico el que está trabajando ella, y sobre todo está trabajando en el diseño de test para la evaluación de la planificación espacial y temporal, porque el tema del tiempo tiene muchas aristas, muchos tópicos que tocar. Y después está Rocío Fernández, que también Mariana Seivane es becaria CONICET. Ella comenzó con la beca en hacia inicio de 2020. Y después Rocío Fernández Dalama, que, bueno, tanto Guadalupe como Mariana son de la casa. Rocío Fernández Dalama egresó de la Universidad de Buenos Aires y se acopló al equipo. Y ella está trabajando en temas de perspectiva temporal, cuestiones de percepción del tiempo y su vinculación con conductas económicas y conductas sociales. Así como Guadalupe trabaja en el impacto también en el bienestar y malestar psicológico. Así que, bueno, es un equipo de investigación realmente muy proactivo y trabajan muy bien, y las publicaciones son una prueba de ello. Guadalupe, ¿cómo se te ocurrió dedicarte a la investigación? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? Y el tema que elegiste, ¿por qué? Hola, buenas tardes, un saludo. Y bueno, en realidad entré más que nada por invitación de María Elena, esa es la realidad. Bueno, así como está ella, hay muchos otros investigadores y profesores que también usan este mecanismo, que es, digamos, lo mejor para poder ir armando, digamos, una carrera. Digo lo mejor porque empecé desde muy chica a tener distintas participaciones en el centro de investigación. Yo cursé con María Elena una materia que era técnicas de investigación y estaba en segundo año por ahí, y bueno, como vio que me gustaba mucho el tema, nos invitó a ser parte, digamos, de una investigación, y así fue como empecé cuando estaba en segundo año de la carrera de psicología. Bueno, después fui continuando, como estaba ella contando, y cuando hice mi tesis de fin de grado ya me metí como más de lleno, ¿no?, en lo que sería el mundo de la investigación, con la perspectiva de poder ya aplicar, una vez recibida, una beca doctoral. Y bueno, el tema de investigación, por suerte, lo fuimos construyendo juntas. Digo por suerte porque creo que está muy bueno que eso pase, ¿no?, que uno se involucre realmente en lo que
lo que va a investigar. Y bueno, María Elena ya estaba con esta línea de investigación sobre psicología del tiempo. Y bueno, en particular, a partir de todo lo que yo fui leyendo, que ella me iba dando, y distintas investigaciones en las que fui participando, empezó, digamos, sobre todo el tema de la conexión que había entre la psicología del tiempo, digamos, la percepción del tiempo subjetiva, la autorregulación, en particular el control. Y bueno, dentro de eso fuimos construyendo un proyecto que ya lo llevamos a cabo y estoy por finalizar la beca, por entregar la tesis. Así que muy contenta con eso y bueno, muy interesada en el tema porque a lo largo de todos estos 5 o 6 años fui viendo que había muchísimas investigaciones alrededor del mundo sobre este tema y bueno, de alguna manera fuimos como un poco también las que lo trajimos a Argentina, primero María Elena con todo lo que venía haciendo y bueno, ahora nos fuimos sumando nosotras, así que eso está muy bueno también. ¿Cómo fue en tu caso, Rocío, el inicio a la investigación? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El mío quizás fue un poco más, digamos, vueltero, por así decir. Yo inicié en la Universidad de Buenos Aires, me recibí ahí de psicóloga, y en mi último año empiezo a interesarme en el tema de lo que es investigación a partir de una materia que cursé, que es ahí de psicometría, técnicas de evaluación psicológica, que es muy similar a la que mencionó también Guadalupe. Ahí me di cuenta que todo lo que era la psicometría me parecía súper fascinante, en particular todo lo que es el tema de análisis de datos que se realizan por medio también de técnicas de evaluación y exploración psicológicas. Y ahí empecé en mi último año, que también es el año que uno redacta la tesis de grado en la UBA, ahí empecé a interesarme y empecé a presentarme a congresos, obviamente también de la mano de a un investigador que en ese momento me estaba ayudando. Y también escribí mis primeros artículos, más o menos para eso de los días 2018-2019. Después dejo de trabajar en el sector de investigación y me empiezo conocí a María Elena, me contacté con ella, me vi que tal, todo lo que hacía era todos temas de psicometría, y era muy interesante, entonces dije, bueno, nada, como que me parece que esto es súper interesante, me quiero meter acá, quiero ver qué hay. Entonces nada, como que ahí empecé. Ahora actualmente lo que estoy haciendo es mi curso, estoy cursando mi segundo año de doctorado, con la beca de CONICET, y bueno, sí, básicamente es eso lo que estoy haciendo actualmente. ¿Y en qué consistió esta investigación sobre el paso del tiempo durante la pandemia? Siempre cuento un poco cómo llegamos a trabajar, porque este es un trabajo que hicimos en forma conjunta con una investigadora de la Thomas More University de Liverpool, la doctora Ruth Ogden, que la quiero nombrar porque fue parte sustancial del trabajo. Bueno, mi marido es periodista y como sabe que me gusta el tiempo, cada vez que aparece una nota de física, filosofía o psicología sobre el tiempo, me la pasa, ¿no? Entonces me pasó esta nota que había aparecido una investigación hecha en Inglaterra y justo me di cuenta que se tocaba mucho con nuestros temas, lo que estábamos trabajando, y veníamos con interés de hacer algo respecto de pandemia, ¿no? Cómo había pasado el tiempo, porque nosotros sabemos que el tiempo es una categoría que nos ordena, pero que también es muy mudable, y ya sabemos lo que decía Einstein, ¿no? Que si estamos aburridos, un minuto no nos pasa más, y si estamos felices, una hora nos parece un minuto, ¿no? Entonces, si en la vida normal el tiempo se nos distorsiona con tanta facilidad, lo que queríamos ver es cómo impactaba una situación tan peculiar, tan desconocida como el aislamiento, cómo impactaba en la percepción del tiempo. Entonces nos dimos cuenta que Ruth Ogden había hecho, lo que hicimos fue replicamos las preguntas, tomamos las mismas preguntas que ella había tomado acerca de cómo le había pasado el tiempo a la gente, cómo le había pasado un día o una semana respecto de el momento previo a la pandemia, y en virtud de eso empezamos a hacer los estudios, ¿no? Entonces, replicamos las mismas preguntas que ellas y además tomamos algunas otras preguntas para entender no solo descriptivamente cómo había pasado el tiempo durante la pandemia, sino también tratar de entender cuáles eran los factores
asociados a estas distorsiones que suponíamos que íbamos a encontrar. Curiosamente, como siempre pasa con los estudios en Argentina, que no es la primera vez que nos pasa, que nos da muy distinto del resto del mundo, lo que vimos como resultado muy interesante fue una cosa que permanecía constante a través de las culturas, y es que el 80% de las personas había distorsionado su percepción del tiempo durante la pandemia. Ahora, cuando analizamos la dirección de la distorsión, nos dimos cuenta que en Brasil, en Italia, en Francia, la percepción fue que el tiempo pasó más lento. En Inglaterra es mitad y mitad, está repartido. A la mitad le pasó más lento y a la mitad más rápido. Y en Argentina claramente más rápido. Entonces, esto ya era un dato muy llamativo, ¿no? Es el primer dato que te quiero comentar, ¿no? El 80%, al igual que en el resto del mundo, el 80% distorsionó su percepción del tiempo. Pero mientras en los otros países, la mayor parte, la sensación fue de que enlenteció en la Argentina fue que pasó más rápido. También lo que nosotros preguntamos, porque bueno, no tiene el dato descriptivo, bueno, sí, efectivamente se distorsionó la percepción del tiempo. Ahora, ¿con qué está asociado eso? ¿Con que quién lo distorsiona más, etcétera? Y nosotros lo que vimos es que la distorsión hacia el rápido, es decir, la sensación de que el tiempo pasó más rápido, había 3 características que se asociaban a esto, que era sexo femenino, es decir, ser mujer, ser joven y estar muy activo físicamente. Mientras que los determinantes para la percepción del tiempo más lento fue ser hombre, más grande, ser mayor y tener menor actividad física, ¿no? El dato del enlentecimiento es común a todas las culturas. Es decir, tanto en Italia, como en Francia, como en Inglaterra, como en Brasil, como en Argentina, en especial los hombres, y sobre todo aquellos que vivían solos y que eran mayores, tuvieron esta percepción de lentitud en el paso del tiempo. Lo que difiere entre culturas es el tema de ser mujer, Nosotros después lo que hicimos, cuando vimos estos datos, fue hacer grupos focales y tratar de entender por qué había ocurrido esto. ¿Por qué había ocurrido que las mujeres, qué era lo que se decían al respecto? Entonces hicimos 2 grupos focales, 2 o 3, Guada, 2, ¿no? 3. 3. Que los capitalinos todos, Guadalupe, así que les cedo la palabra para que nos cuente un poco y cuente cuál fue la percepción, qué era lo que decían las mujeres de por qué el tiempo les había pasado más rápido. Así que le doy la palabra a Guada para que siga ella, que, vuelvo a repetir, fue la que coordinó los 3 grupos focales. Bueno, un poco para complementar, digamos, todo lo que habíamos hecho en la investigación como con una perspectiva más cuantitativa, digamos, que trabajamos con una muestra de participantes muy grande, había más de 1000 personas que participaron y que completaron la encuesta a través de internet, porque aparte estábamos en pandemia. Bueno, hicimos esta otra pequeña investigación, digamos, para complementarlo con una perspectiva más cualitativa, que bueno, también fue de manera virtual porque estábamos en la pandemia, pero intentamos replicar lo que sería un grupo focal a través de una herramienta como Zoom. Y bueno, lo que vimos ahí hicimos 3, porque hicimos uno con jóvenes, otro con adultos y otro con adultos más grandes, y lo que vimos es que no había una unidad de criterio, ¿no? O sea, si bien todos decían que el tiempo se les había distorsionado, ¿no? Tal como lo encontramos en la investigación, no había tanta unidad de criterio cuando se ponían a reflexionar sobre eso. Sí salió esto de que todos sentían que el tiempo había pasado más rápido que antes, pero cuando se ponían a reflexionar sobre eso, como que no había tanta
unidad de criterio en cuanto al porqué de eso. Y en particular en las mujeres lo que sí se vio es el tema de que las tareas de la casa pasaron a ser más compartidas respecto a los momentos anteriores de la pandemia, ¿no? Una característica particular de lo que nosotros encontramos en el estudio que se publicó fue que la mayoría de las personas encuestadas convivían con más personas, ¿no? Pareja o también con los hijos. Y eso es un dato, digamos, no menor porque influye de alguna manera en la actividad diaria de la casa y un poco la hipótesis también tiene que ver con esto, ¿no? Es que en las mujeres hay un cambio, digamos, en cuanto a la percepción del tiempo que puede deberse a esta situación de que las tareas domésticas que en general recaen sobre la mujer, bueno, van a ser compartidas por el hecho de estar todo el día compartiendo con la pareja y con los hijos y que, por ejemplo, en estos grupos focales salió ese tema, ¿no? De que, bueno, algo que los primeros días de pandemia por ahí era un poco digamos, de encierro, era un poco un caos, se ordenó y dijeron, bueno, vos te encargás de limpiar, vos de lavar los platos, vos de cocinar, vos de no sé qué, y la rutina diaria de las tareas del hogar se distribuyó entre los distintos miembros de la familia y eso hizo que tal vez cambiara la percepción del tiempo en las mujeres sobre todo. Una cosa que también salió en los grupos focales, apoyando lo que decía Guada, es el tema de lo que sería la sobrecarga atencional, ¿no? Porque, digamos, la sobrecarga atencional al presente. Esa es una buena hipótesis para explicar las diferencias culturales en la percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque si bien hubo una distribución de tareas que no era habitual antes de la pandemia, lo cierto también es que las mujeres tuvieron un plus de sobrecarga porque tenían que ocuparse de la casa, del trabajo, de los deberes de los chicos, de ocuparse de las personas mayores si es que tenían sus padres y demás. Entonces, además todo tiene como un aspecto, todos los resultados tienen como un aspecto positivo, como sería la distribución de tareas, y también tienen como un aspecto no tan positivo como sería la sobrecarga que le implicó a las mujeres la pandemia, porque de verdad que las mujeres se tuvieron, y sobre todo en los hogares monoparentales, donde la mujer es jefe de hogar, esto lo vimos en los grupos del servicio que hicimos con Nunca Te Da la Mano, que entrevistamos también a muchas mujeres, y ahí también nos decían esto, ¿no? Que hubo cuestiones que eran, por ejemplo, también muchas hicieron cosas que habían postergado, ¿no? Que hacer actividades o hacer cursos, etc. Entonces hay un tema de sobrecarga atencional en la mujer que me parece que también puede ser una variable explicativa para comprender por qué fue un factor asociado el tema de ser mujer, ser más joven, estar más activo físicamente. Por otra parte, igualmente, hay un fenómeno en la pandemia, o que ocurrió en la pandemia, que uno podría hacer una analogía con la psicología individual. Los humanos ante la pérdida de libertad, como por ejemplo, en sentido figurado lo estoy diciendo, como por ejemplo el aislamiento, que hay una pérdida de libertad porque uno se tenía que quedar aislado y demás, la primera reacción psicológica es la reactancia, ¿no? La reactancia es un fenómeno que se observa ante la pérdida de la libertad, que uno se opone a esa pérdida de libertad y entonces tramita psicológicamente eso con actos que pueden ser, por ejemplo, en la pandemia. Ustedes recuerdan que al principio de la pandemia la gente estaba creativa, compartía videos, hacía videos, mostraba cosas artísticas, ¿no? Eso, a medida que fue pasando el tiempo, la primera reacción es la reactancia, ¿no? Entonces uno se trata de sobreponer a la restricción de la libertad. Y después lo que ocurre es la indefensión. Después, esto en los humanos nos pasa siempre, son aproximadamente entre 6 y 8 meses de reactancia,
Y luego aparece la indefensión. Y la indefensión es esta sensación, y empieza la gente a sentirse más deprimida, que el tiempo, con menos ganas de hacer cosas, ya con no tantas ganas de ponerse a hacer cursos. Es decir, esto creo que todos de alguna manera lo vimos. Esto lo traigo a colación, esto no lo estudiamos, pero lo traigo a colación porque me parece importante para comprender la reacción psicológica a gran escala. Y si ustedes se fijan, es una reacción que se dio en la mayor parte del mundo. ¿No? Primero, solo hay que ver los videos de esa época y mirar en el propio WhatsApp los videos que a uno le llegaban de esa época y cómo eso fue languideciendo a medida que la pandemia se cronificó, ¿no? También un poco relacionado a lo que decías vos de este modo de la lactancia, también sorprendió en su momento, yo incluso más allá del ámbito investigativo, que mucha gente había empezado a hacer actividad física que nunca habían hecho, que habían empezado el fenómeno de los runners, que mucha gente se acumulaba en zonas de parques o demás, y que en realidad antes no habían hecho actividad física, o sea, empezaban a hacer ahí justamente a partir de poder salir, y que después eso también empezó como a decrecentar bastante. Quisiera plantear dos cuestiones. Una, si en el estudio hicieron algún cruce con la duración o las características de las distintas medidas de aislamiento social entre los países, no fue lo mismo. Y la otra cuestión es si también tuvieron en cuenta alguna estratificación social. Respecto de la estratificación social, nosotros tomamos el nivel educativo, pero no hicimos análisis por nivel educativo. Sí es verdad que, a ver, nosotros hicimos el estudio a los 5 meses, cuando se llevaban 5 meses de pandemia, apareció en septiembre de 2020. Ruth Ogden lo había hecho en abril, ¿no? Marzo-abril, en el momento más duro del aislamiento. En Brasil se hizo en un periodo de 6 meses, es decir, esa es una pregunta muy perspicaz, porque es verdad que no es lo mismo cuando uno tomó las pruebas. Por eso ahora nosotros con Ruth vamos a continuar los estudios y ahora queremos hacer uno para ver, y lo vamos a hacer al mismo momento en Gran Bretaña y en Argentina, al mismo momento para ver, bueno, pasada la pandemia, bueno, uno no sabe si pasó, realmente estamos como en este limbo que no sabemos si pasó, si no pasó, pero digamos que por lo menos morigerada la pandemia, y después de 2 años queremos ver cómo se percibe el tiempo y cómo ubicamos eventos temporales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuándo fue la última vez que fuimos de vacaciones? ¿Cuál fue el último cumpleaños de un primo al que fuimos? Tenemos una ensalada de tiempo tremenda en la cabeza. No sé si yo hablo con la gente y todo el mundo me dice, eso fue en el 2020, en el 2021. Es decir, eso nos habla de que la categoría del tiempo es una categoría con un fuerte componente psicológico, como podemos observar. Nuestra idea básica es que el procesamiento psicológico del tiempo es clave para la autorregulación humana y por ende es clave para la adaptación humana, vale decir, para la percepción de bienestar, de malestar, para la toma de decisiones económicas y para la toma de decisión en general. Ese es nuestro gran como framework, ¿no? Nuestra hipótesis principal, ¿no? La idea de que el procesamiento psicológico del tiempo es clave para la autorregulación humana y por ende para la adaptación psicológica. En este momento estamos trabajando con las 3 becarias en temas todos vinculados a la percepción del tiempo y su impacto en la vida, en los outcomes, en los resultados de nuestra vida, ¿no? En la percepción de bienestar, en la satisfacción con el trabajo, en la toma, estamos estudiando, hicimos un estudio que todavía no quiero dar los datos porque estamos analizándolos,
pero hicimos un estudio acerca de las conductas de ahorro y endeudamiento pre y post pandemia, digamos, antes y durante la pandemia, y cómo se vincula esto con el perfil temporal de la persona. Es decir, uno puede, si nos ponemos a pensar, podemos darnos cuenta que hay gente que está orientada al pasado, hay gente que está orientada al presente y hay gente que está orientada al futuro, ¿no? Por ejemplo, para ser estudiante universitario, para querer hacer una carrera, hay que estar orientado al futuro, porque la recompensa no es inmediata, la recompensa viene después, ¿no? Cuando uno se recibe. Entonces, la orientación temporal, nosotros estamos mostrando que está muy vinculada a las actitudes hacia el ahorro y el endeudamiento en la Argentina, con todos los bemoles que tiene ahorrar o endeudarse en la Argentina por la situación general que vivimos, ¿no? de incertidumbre económica casi constante, ¿no? Por eso estamos estudiando cómo impacta el perfil temporal no solamente en conductas psicológicas, sino también de toma de decisión como de ahorro y endeudamiento. Y otra cosa que estamos haciendo es diseñando test para evaluar planificación temporal de forma digital. ¿No? Tenemos varias, por eso decía, son varios tópicos, por eso Rocío se dedica a lo que tiene que ver con las conductas económicas, Guadalupe se dedica a todo lo que tiene que ver con las conductas adaptativas y Mariana al diseño de test. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo. Otro estudio así asociado que hicimos tiene que ver con los cambios que hubo en la autorregulación, también, ¿no? Comparando datos antes de la pandemia y durante la pandemia. Y bueno, es algo sobre lo que todavía estamos trabajando, está por publicarse, pero también hemos visto que se han dado cambios específicamente, digamos, en el nivel de autocontrol que tenían las personas, ¿no? Como que esto fue disminuyendo por un cansancio, ¿no? O sea, porque todas las limitaciones que implicaba el tema del contacto social, etcétera, digo, en el sentido de que había que tener distancia, el tema de lavarse frecuente las manos, y todo el tiempo eso te implica, digamos, tener que pensar en hacer algo que uno no está acostumbrado a hacer, y por ende autocontrolarse, ¿no? Autocontrolarse cuando vas a ir a saludar a alguien con un beso, decir, no lo tengo que hacer. Bueno, esas conductas, digamos, que tal vez nos parecen un poco sencillas, a nivel psicológico implican un gasto, ¿no? Del uso del autocontrol. Y bueno, hay como una línea que también ahí tenemos, que estamos estudiando ese tema, y vemos que, bueno, que efectivamente hubo un cambio en los niveles de autocontrol, pero también hemos visto, comparándolo con resultados que se obtuvieron en otros lados, que hay diferencias en eso, ¿no? Y también es interesante como poder seguir pensando en estas diferencias que hay entre culturas, y poder pensar también, bueno, como decías vos, en particular en las medidas que se tomaron en Argentina y cómo eso influye. Y en ese sentido creo que también algo a futuro es como seguir tomando estas medidas para después poder hacer estudios como corte un poquito más longitudinal, porque eso, digamos, también tiene otras lecturas posibles que no permiten cuando uno toma datos en un solo momento. Así que creo que esta idea de continuar con todas estas líneas también sirve para eso, ¿no? Para poder ver algo más de el impacto real que tuvo y que tiene, digamos, está teniendo la pandemia en todas estas cuestiones. Por suerte teníamos muchos datos previos y bueno, durante estos años seguimos haciendo trabajo de campo, y bueno, también vamos a seguir de acá en adelante para poder continuar con todo esto y sacar mejores conclusiones. ¿Dónde se puede leer este trabajo? Bueno, este trabajo salió publicado en una revista de primer nivel como es PLOS ONE. Supongo que se puede, si ponen pandemia Argentina, lo van a encontrar muy rápido. Y efectivamente, una cosa que quería agregar al respecto es que así como
en la economía lo que se hace es, uno tiene recursos limitados y por eso existe la economía, para tratar de entender cómo trabajar con esos recursos limitados. Bueno, en psicología nos pasa algo bastante parecido. Los recursos, como por ejemplo el autocontrol, son una cantidad limitada. Los recursos atencionales también son limitados. Por ende, es importante conocer cuáles son los mecanismos que nos sirven para comprender cómo regularnos y poder adaptarnos a nuestra realidad. Me parece que como corolario yo diría que el trabajo en equipo realmente produce conocimiento, produce efectos, produce impactos, y realmente nuestros becarios nos mejoran a los investigadores, y esa es la misión que debería tener un director, ¿no? Entender que los becarios a uno lo mejoran y uno aporta lo que puede desde su experiencia. Así que yo estoy muy contenta que las chicas ya hayan podido estar, porque son un equipo que realmente trabaja muy a conciencia. Así que eso, felicitarlas a ellas como última cosa. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.